y a todas, bienvenidos nuevamente. Vamos a trabajar aquí el documento llamado Los saberes psicológicos, el Estado y la producción subjetiva. Al comienzo del texto se refiere al aprender a gobernar, es decir, a la forma en que el Estado uruguayo se fue constituyendo y se fue dando los primeros procesos de gubernamentalización. Como bien dice allí, a partir de la primera constitución se promueve el centralismo político, que de alguna manera alimenta una división entre la ciudad y el campo, alimentando a su vez divisiones sociales y tensiones políticas. Este centralismo fortaleció el poder en aquellos agentes que estaban en la ciudad, en particular ligados al campo político y administrativo, y pone en jaque aquella vieja figura de soberanía que estaba centrada en el caudillo. Pues los caudillos de alguna manera nucleaban el lugar de la autoridad y el gobierno en la misma persona, lo que estaba en oposición con una visión moderna del modo de gobernar tal cual se sostenía en la Constitución. Este proceso de gubernamentalización, de constitución del Estado, fue lento, paulatino, conflictivo, y en él ocurrieron una serie de eventos tales como intentar disciplinar a la figura del gaucho, en cierta medida también tratar de erradicar su presencia, pero sobre todo, donde se ve más claramente este movimiento de erradicar ciertas formas de vida, se va a ver en torno a la población indígena nacional, sobre la cual se ejerció una verdadera política de exterminio. En 1831 ocurre la terrible masacre de Salsipuedes, en la que se intentó exterminar a los charrúas, lo que fue un reflejo de este movimiento, entre comillas, civilizatorio, que buscaba promover un tipo nuevo de gubernamentalidad, de forma de gobernar, que se oponía no solo a la figura de los indígenas y los gauchos, sino, como dijimos, hacia lo de los caudillos. Eso generó tensiones y divisiones políticas entre dos grandes bandos, que hasta el día de hoy existen, pero ahora como partidos, que era la divisa blanca y colorada. La divisa blanca comandada por Manuel Oribe y la colorada por Fructuoso Rivera. Se desencadenó lo que se conoce como la Guerra Grande, que duró aproximadamente unos 20 años, la cual produjo efectos devastadores a nivel político, económico, etc. Paralelamente a estos conflictos, se fue desarrollando una serie de acciones en el ámbito cultural interesantes. Entre ellas podemos nombrar a la figura de Dámaso Antonio Larrañaga y Cane, entre otros. Estos pensadores eran representantes del pensamiento deísta. El pensamiento deísta es una corriente filosófica que se opone a la revelación divina, o sea, está contraria con la visión eclesiástica de la Iglesia, pero no rechaza la idea de Dios, sino que afirma la existencia de un Dios personal. Para los deístas, la religión debería ser una, entre comillas, religión natural, basada en el deber y las posibilidades de utilizar la razón para el conocimiento, pero esta razón estaba influida, imbuida por el Espíritu de Dios, por lo divino. Esto es interesante. Cane propone, contra Descartes, que la esencia del alma no consiste en su pensamiento actual,
sino en su facultad de pensar. Es creada por Dios en el momento de ser infundida al cuerpo. En relación al origen del conocimiento, rechazaba las ideas innatas de Descartes y sostenía que la idea mental depende de los sentidos, mostrado su lado empírico naturalista. Nótese acá que Kant tiene una posición distinta a la de Descartes. Descartes diría, pienso que luego existo. Pero esa posibilidad de afirmar el pensar como condición de existencia sería independiente de la posibilidad de que Dios exista o no. De hecho, Descartes necesita en un punto poner en tensión esa existencia de Dios para afirmar algo que sea una verdadera certeza, es decir, la posibilidad de pensar. Sin embargo, los deístas no podrían afirmar eso, dado que para ellos es Dios mismo el que influye, está infundiendo su presencia en el cuerpo. De alguna manera también haría un efecto de presencia en torno a las ideas que nosotros tenemos, con lo cual es inadmisible considerar la existencia de ideas innatas. La influencia del pensamiento deísta, que está ligado al pensamiento moderno, en figuras tales como Locke, Kant y otros pensadores, también influyó obviamente en el pensamiento nacional. Y se promovió una moralidad del gobierno de la época, intentando dejar atrás lo que se consideraba la cultura bárbara, es decir, la figura de los caudillos, gauchos, indígenas, promoviendo un tipo de cultura que se caracterizaba sobre todo en el énfasis en el deber y en la legitimación de la violencia física del Estado sobre sus súbditos, del maestro sobre sus alumnos, de los padres sobre sus hijos. Todo basado en que la razón estaba ligada al deber y el deber estaba ligado a la obediencia, por lo cual cualquier manifestación de desobediencia debería ser castigada. En ese momento, en esos años, frente a esa división entre campo y ciudad, ocurre la aparición de un movimiento de jóvenes universitarios que se van a llamar los principistas. Estos principistas se llaman así porque colocan como principio la libertad. Para ellos la libertad debe ser un principio, la libertad es un medio y la libertad es un fin. Se oponen radicalmente a la figura del Estado y promueven una idea de libertad idealista, como si esa libertad no necesitara de una figura política que de alguna manera pudiera garantizarla, como es la figura del Estado. Esta posición es un poco rara porque en Uruguay en realidad el Estado no estaba plenamente constituido, era un Estado que se estaba desarrollando, bueno, en fin, que tenía parte una serie de problemas administrativos, económicos, de todo tipo. Entonces, es un pensamiento que es difícil de entender a del presente, pero es un pensamiento que tuvo mucho que ver con el desarrollo del liberalismo en el Uruguay, lo que a su vez está obviamente ligado al desarrollo progresivo de las inscripciones del capitalismo en la forma de gobernar del Estado uruguayo. Contra ellos se oponían los candomberos, así eran llamados, quienes defendían a los caudillos, lo que promovió durante mucho tiempo un clima de tensión. Ante ese clima hubo un énfasis en promover un tipo de modo de gobierno más radical, digámoslo así, más dictatorial, que fue básicamente lo que se conoce como el periodo del militarismo en el Uruguay, entre la cual figura Lorenzo Latorre, quien toma el poder en 1876 en forma dictatorial y estuvo allí unos cuantos años, y promueve un nuevo paradigma, una forma de gobernar obviamente muy centrada en la autoridad, en el deber, pero también promueve una concepción positivista de ciencia. Este positivismo hay que entenderlo bien, porque el positivismo rechaza la
la concepción metafísica, la necesidad metafísica de Dios, y se centra en lo observable, ¿no? En todo aquello que podemos estudiar de manera puramente observable. Ahora bien, en Uruguay no hay que entender que esta inscripción positivista se dio de entrada. El espacio intelectual, la universidad que fue creada en el siglo XIX y que obviamente estaba en funcionamiento acompañando el desarrollo del Estado uruguayo, inicialmente estaba imbuida, atravesada por ese pensamiento deísta. Un pensamiento deísta que obviamente estaba ligado a lo que se conoce como un espiritualismo ecléctico, que defendía el papel del espíritu sobre la acción, las ideas y el pensamiento, así como la posibilidad de nutrirse de todo sistema de pensamiento, con el fin de desarrollar el conocimiento. O sea, el pensamiento espiritualista está muy ligado a la necesidad del conocimiento. Esto a su vez estaba nutrido por el pensamiento de la Ilustración del siglo XIX, del siglo XVIII, porque el pensamiento de la Ilustración consideraba que a partir de la razón uno podía abordar el conocimiento. Todo el conocimiento posible era posible de ser iluminado a partir de la razón. De alguna manera una posibilidad de dar lugar a una iluminación vía la razón. ¿Sí? Este espiritualismo en el Uruguay configuró una filosofía que permitió el desarrollo de la cultura en el país, la cual va a ser desplazada por el arribo del positivismo. Como habíamos dicho anteriormente, el militarismo de la Torre propició la presencia del positivismo en el pensamiento nacional, lo que desencadenó en la controversia pública entre positivistas y espiritualistas, a lo cual el positivismo va ganando una fuerza enorme y muy rápidamente va desplazando el espiritualismo. En ello hay una figura muy importante, que es la figura de Varela, que va a promover, junto obviamente con las políticas de Estado, una independencia fuerte de la Iglesia, un movimiento laicista que se opone justamente a la presencia de los agentes de la Iglesia en el espacio educativo institucional público. Con eso, el espacio de las creencias, de la religión, de los credos, pasa a ser un espacio personal, separado, dividido del espacio público. En el pensamiento valeriano es un pensamiento que obviamente nos atravesó, nos atraviesa hasta el día de hoy. Varela plantea que la educación en verdad es lo que nos falta para ser una gran nación en un estado que en aquel momento era muy caótico. Y que esa educación debe ser difundida en todas las clases sociales, iluminando la conciencia oscurecida del pueblo y preparando al niño para ser hombre y al hombre para ser ciudadano. Esta forma de gobernar republicana pide concurso a todos los ciudadanos y concede a todos el derecho de influir directa y poderosamente en la elección de todos, cada uno de los intereses generales. O sea que Varela estaba de alguna manera defendiendo una idea democrática de participación ciudadana. Pero miren lo que dice después. Es necesario para eso respetar la ley, que luego comprenda que es justa, y para que él la comprenda es forzoso que éste sea educado. Varela considera de que lo que ocurre no es que los gobiernos sean malos gobiernos en sí, sino que los pueblos no están educados, el pueblo uruguayo no está educado. Y como el pueblo no está bien educado, no sabe gobernar. Gobernarse a sí mismo, cada uno de los sujetos, ni hacer un ejercicio adecuado de gobernar. Sabe cómo gobernar bien. Entonces, si promovemos la educación, entonces podemos aprender a hacer un buen ejercicio de gobernar. Para ello propone que la enseñanza debe ser obligatoria, gratuita y laica, lo que ya todos sabemos. Y propone observar, que es muy interesante, a los niños. Observar
¿Qué hacen los niños? ¿Cómo piensan? Atenderlos y reconocer sus actitudes, sus capacidades, sus necesidades para promover la formación de su ciudadanía. En cuanto a la educación de la mujer, proponen no solo que una educación para el ser ciudadano, sino se ve claramente una posición patriarcal, dado que había que cultivar ciertos rasgos de la feminidad, o sea, lo que obviamente se entendía por lo femenino en aquel momento. Por lo tanto, los comportamientos de la mujer debían adecuarse a cierto patrón de lo que se entendía por femenino. En ese clima de militarismo, las ideas positivistas y valerianas se fueron inscribiendo en el seno nacional con fuerza y dieron lugar a un movimiento que tiene una vigencia en cierta medida hasta el día de hoy, sobre todo de creer que a través de la educación se puede lograr el ascenso social, de que a través de la educación podemos lograr una mejor ciudadanía, un mejor país. Sigamos. En torno a la relación entre educación y psicología, se van produciendo una serie de encuentros. Como habíamos visto, a Varela le interesa la observación del comportamiento infantil. Entonces, como bien dice allí, el proyecto valeriano no solo se centró en las funciones clásicas que de ellas se desprenden, como la enseñanza y el aprendizaje, sino que se le otorgó un rol preponderante en el circuito que vinculó el desarrollo cultural del país y su gente, el destino político y la forma de gobernarse. Este discurso positivista articuló la idea de una nueva moral, esa nueva moral que estaba basada en el deber, como le dijimos, que está invocado en un modelo subjetivo novedoso, sintetizando en lugar del ciudadano a ciertos valores y principios. En eso era muy importante, como vimos, estudiar y tener en cuenta la relación entre maestro y niño. Y todo lo que implicaba el forjar el carácter del niño, modelando para que sea ciudadano, para respetar la ley, para que sea responsable y para que tenga un buen uso de la razón, si había un lugar de disciplinamiento muy fuerte. En torno a los desarrollos en psicología, en este periodo, hay dos autores que nos van a interesar. Por un lado, Francisco Berra, que en su publicación El Maestro desarrolla un conjunto de ideas donde él tiene en cuenta los factores psicofisiológicos y le interesan los hechos, relaciones y leyes fisiológicas y psicológicas. Para ello sostiene la importancia de la observación de estos fenómenos que deben ser esenciales para la comprensión de las acciones de los alumnos y para las leyes que de alguna manera permiten explicar estas acciones. Por eso propone una observación de la palabra, de los gestos, de los movimientos, todos esos elementos que son de naturaleza perceptible, observable, lo que muestra claramente el pensamiento positivista que está por detrás. Por último, es necesario destacar a la figura de Vaz Ferreira, que no solo dictó cursos de psicología, sino que desarrolla trabajos en psicología experimental. Para Ferreira, la psicología es una ciencia de los fenómenos del espíritu. Ahora, lo interesante es que esos fenómenos son sensaciones, sentimientos, ideas, elementos que en algún punto eran observables. Ahora, para ello, no solamente va a recurrir a lo experimental, al método inductivo propio, digamos, de la concepción positivista comtiana, sino va a recurrir a algo muy interesante, que es a la introspección. ¿Sí? Dice así:
En mí mismo, como parte integrante de lo que yo llamo yo, puedo observar lo exterior. Es decir, para observar lo que le ocurre al otro, sus procesos psíquicos, mentales, debo observarme a mí mismo. En ese sentido, hace un ejercicio de introspección viendo cómo él reaccionaba frente a determinados estímulos, determinadas situaciones, planteando que al otro le podría estar ocurriendo algo similar. ¿Sí? Entonces, este método científico, que se denomina introspección, considera que es un método limitado, a lo cual debe estar acompañado por este método experimental. Lo que hace el pensamiento de Baferreira, un pensamiento muy interesante, pues liga la dimensión experimental con la introspección, y con ello tanto él como el autor anterior cimentan las bases de los futuros estudios en psicología. Esto es todo.